Creo que auditen toda la obra pública y sobre todo ahora que van a continuar con obra pública ya iniciada y van a redeterminar precios. Se acaba de sancionar un decreto de redeterminación de precios de la obra pública. ¿Qué van a redeterminar? ¿Precios sobre obra pública que estaba inflada? ¿Que estaba con sobreprecios? El soterramiento del Sarmiento, que Macri le asignó ahora 45.000, ¿escuchás la cifra? Por decreto le asignó en forma directa, con reasignación de partidas en el presupuesto, 45.000 millones de pesos a la obra soterramiento del Sarmiento. ¿Quién es la empresa que está en el soterramiento del Sarmiento? Una UTE, integrada ¿por quién? Por Riexa, de Calcaterra, Odebrecht, la brasilera, cuyo dueño está preso en Brasil por sobreprecios en Petrobras. Marcelo Odebrecht tiene una condena de 19 años en Brasil. Y esa obra del soterramiento del Sarmiento, que fue adjudicada durante nuestro gobierno, tenía como condición para ser adjudicada que viniera con financiamiento privado, no era financiamiento estatal. Y ahora el Estado le puso 45.000 millones. Y digo yo, eso que dependía también de la Secretaría de Obras Públicas, ¿eso no tenía sobreprecio? Los 2.900 millones de dólares del soterramiento del Sarmiento, ¿esos no tenían sobreprecio que le asignaron 45.000 millones? Por eso creo que es importante, para, si se quiere la transparencia realmente, que se haga una comisión de auditoría bicameral. Es muy simple, pero no hecha por el gobierno, hecha por universidades públicas y privadas, por ejemplo, argentinas. Tampoco confío en las consultoras externas, que tienen fuertes vínculos con empresas y que pueden muchas veces querer perjudicar a una empresa para favorecer a otras empresas. ¿Usted está tranquila que no daría sobreprecios? A mí me interesaría mucho, que universidades públicas y privadas argentinas conformaran una suerte de UTE de auditoría y pudieran auditar los 107.000 millones de obra pública. ¿Qué encontrarían? No sé. Yo espero que nada. Pero si encuentran algo, bueno, que los responsables tendrán que estar, porque ¿sabe qué pasa? Hay proyectistas, hay secretarios, hay ministros, pero hay toda una estructura administrativa. Cuando ustedes lleguen a la obra pública, y esto, mire, esto lo aprendí en la municipalidad de Río Gallegos, alguien piensa siempre en la cabeza de la obra pública, pero en la obra pública la corrupción no empieza solamente muchas veces en la cabeza, sino empieza en el sector privado. ¿Y sabe dónde, Navarro, también? En la inspección de obra pública, al lado de donde se hace la ruta. ¿Sabe dónde? Donde el inspector de obra pública, un desconocido, anónimo, que no conoce usted, ni yo, ni nadie, va y certifica para ver cuánto hormigón tiene esa obra. O en la vivienda, si el marco de la puerta es el que decían que tenía que tener, si tiene la cantidad, si la calidad del mosaico es esa, si la calidad de la madera es esa, si la calidad del revoque es esa. ¿Usted sabe la cantidad que al cabo del tiempo usted ve de inspectores de obra, maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros, que de repente usted nos explica cómo viven y dónde viven? Entonces me parece que hay que abordar el tema no con ligereza y no con que es señalar a fulanito y a menganito. Si tenemos 36, 50 grandes contratistas de la obra pública argentina, examinemos y auditemos a esos 50 grandes contratistas de la obra pública y vayamos en las 24 jurisdicciones en donde también hubo aplicación de recursos nacionales para auditar esa obra pública. Lo contrario es directamente caza de brujas o querer estigmatizar a alguien en beneficio de algún otro sector privado. Pero ahí vemos, por ejemplo, en el caso que usted me mencionaba, de un propietario de la casa donde vivía, al que le encontraron o con el que se encontró los 9 millones de dólares. Bueno, me parece que eso es una punta muy importante que yo calculo que los fiscales lo deberán tomar. Además, deberán tomar contactos porque ese empresario debe tener teléfonos, debe tener visitas con dirigentes. Y estoy segura, yo no lo conozco. A ese señor yo no lo conozco. Pero me he enterado que hay otros dirigentes políticos que sí lo conocen y que se han fotografiado y que forman parte de algunos funcionarios de sus gobiernos, también de sociedades que tienen que ver con emprendimientos inmobiliarios. Bueno, me parece que todos son los que tendrá que investigar la justicia o el partido judicial, porque también hay bastante orientación en cuanto al tenor de las investigaciones, ¿no? Pero me parece que esto es lo que hay que hacer, si se quiere hablar con seriedad. Por otra parte, Navarro, sinceramente,
cuando yo escucho hablar a alguien con el apellido Macri de patria contratista o saqueado del Estado, a ver, yo tenía 30 años en el 83 y me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Azpiazu sobre cómo se habían conformado los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada, la patria contratista, los que vivían de los contratos del Estado, los que tal vez fueron condenados por contrabando calificado de autos y fueron absueltos por la mayoría menemista, que luego fue causal de juicio político. La verdad que, bueno, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. Y yo no quiero que me falten el respeto ni a mi inteligencia ni a mi memoria. Pero sabe que los medios de comunicación están todo el tiempo con eso. Sí, absolutamente. Bueno, es difícil para la gente. Es parte. Pero esto no es un fenómeno en la Argentina, esto es un fenómeno global y regional. Me parece que la articulación mediática judicial, en realidad el juicio no se produce en el juzgado, el juicio se produce en los medios, no lo lleva adelante el doctor o el magistrado fulanito, el fiscal menganito y el secretario perenganito, lo llevan adelante un señor que se sienta frente a la cámara de televisión y dice tal o cual cosa como verdad sacrosanta que nadie puede discutirlo, y por supuesto esto después es apoyado desde los medios de comunicación, desde un bombardeo mediático formidable y también una pata que es el partido judicial. Esta articulación se vio en Brasil y se vio y se ve aquí en la Argentina. No es una idea o un pensamiento mío. Le cambio de tema. La gente está preocupada por lo que está pasando y da la impresión de que... Y además, déjame terminar otra cosa. Sí. Y además me parece que todo esto sirve también para distraer la atención. Porque mientras estas cosas pasan, vienen las tarifas, viene el precio de los alimentos que no cesa de aumentar, los despidos, la precarización laboral, el recorte de derechos, el surgimiento de un Estado policial que a mí, la verdad, no me gusta nada. Hoy estaba mirando en la red que alguien desde unas consultoras denunciaban que le habían hecho ofertas desde el gobierno para que pudieran controlar a los argentinos. Me parece peligroso que del Ministerio de Seguridad se arme toda una conferencia de prensa por dos chicos que encontraron que merecerán su castigo y que ya se lo van a dar los padres seguramente con la calificación que le dieron, pero plantear una conferencia de prensa como si hubiéramos encontrado una célula del ISIS, cuando en realidad lo que encontramos fueron, como lo voy a definir como lo hicieron sus padres o sus madres, dos estúpidos, y una madre que lo definió un poco más duramente, pero que no lo voy a decir porque estamos en televisión, y hacer una conferencia de prensa, o lo que pasó el otro día, donde llevaron preso a uno con esta modalidad nueva de casco, chaleco y demás, porque parece que le habían encontrado el arma con la que habían matado a los narcotraficantes de Unicenter, y después hizo una pericia, una nueva pericia que desmintió la pericia anterior. Es como cada vez que pasa algo o hay algo malo para el gobierno, aparece una noticia judicial o policial. Fíjese una cosa, ¿usted no notó que las últimas 2 semanas el gobierno no daba pie con bola en materia de... Y bueno, coincidió con la feria judicial. Vino la feria judicial y el gobierno, que tuvo que salir a dar explicaciones de sus políticas, hizo agua por los 4 costados. Es más, hoy anuncia un diario que finalizada la feria me van a indagar seguramente por un tema de corrupción. Es como que anunciaran que empieza de vuelta la función, ¿no? O sea, se terminó el receso, se terminaron las vacaciones del partido judicial, empieza nuevamente la función de distracción frente a lo que, bueno, no parece ser buenos resultados o no parecen ser los resultados esperados. Porque convengamos, Navarro, que cuando pusieron en fila a todo el Congreso Nacional, le hicieron tomar distancia y levantar la manito con el tema de los buitres, habían convencido, yo creo que a muchos parlamentarios y tal vez a no pocos argentinos, que si le pagábamos a los buitres, porque yo era la mala que no quería pagarles, de mala y perversa que soy nomás, iban a llevar los dólares, estaban convencidos que iban a llevar los dólares, porque se habían convencido de que el problema era de que yo era una persona que espantaba las inversiones porque no podía acordar con los buitres y demás. Bueno, acordaron con los buitres y ¿qué pasó? Nada. Nothing, miente. Vamos al Congreso, porque la gente dice, bueno, sí, Macri nos está empobreciendo a todos, pero ¿quién lo frena si están todos divididos? ¿Qué pasa con eso? No, bueno, yo creo que este es un tema, una deuda de las instituciones con la sociedad, ¿no?
porque lo que vos señalás y lo que señala una parte de la sociedad, creo que es cierto. Macri tiene minoría en ambas cámaras. Tiene minoría en el Senado, muy marcada, y tiene minoría en diputados, menos marcada, y tiene lo que podríamos denominar una cuasi oposición. Así, viste, como hay un cuasi déficit fiscal, hay también una cuasi oposición, que no termina siendo oficialismo, pero que tampoco termina siendo oposición. Y funge muchas veces como una pata auxiliar frente a momentos difíciles del oficialismo. Bueno, esto es una respuesta que van a tener que dar, yo creo que en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy leía la columna de un prestigioso periodista acerca de lo que es la destrucción del sistema previsional en la ley de blanqueo, ¿no? Y bueno, yo creo que alguien va a tener que dar cuenta de la destrucción de ese sistema previsional, porque tuvimos un sistema previsional que funcionó y funcionó muy bien a partir de que recuperamos las AFJP y a partir de que hicimos inclusión a través de las moratorias previsionales. Bueno, cada uno tendrá que dar cuentas de cuál ha sido el rol que ha cumplido en esta historia, pero, me parece. Digo, a mí me parece que por lo menos en el último mes empezaron más críticas. Digo, sí, porque ¿sabes por qué empezaron más críticas? Porque hay mucha especulación en esto. Entonces dicen, si uno se oponía al gobierno, por ahí quedaba mal, no tenía espacio en los medios te criticaban y demás. Y entonces cuando empieza a haber un poco de tensión en la sociedad, en críticas en la sociedad, un posicionamiento, pero me parece que no es la manera de... Yo por lo menos nunca creí en esa forma. ¿Pero existe la posibilidad de que se una el peronismo? Mira, yo creo que lo que es, yo creo que lo que es importante, yo creo que lo que es importante, más acá ya hablar de siglas o de partidos, es el de construir una mayoría, construir una nueva mayoría que pueda tener puntos de contacto y bueno, pueda hacer frente a... No tengo vocación de oposición, porque en realidad la gente dice, alguien tiene que hacer oposición. No hay que hacer oposición. Hay que plantear un modelo alternativo a partir de la construcción de una nueva mayoría que se dé en el Parlamento. Que cuando venga un proyecto del Poder Ejecutivo proponiendo un disparate, diga, no, mire, creemos que esto es la solución, que no viene por este lado, que viene por este otro. ¿Incluye a todos o excluye a alguien? No, yo nunca excluyo a nadie. Yo incluyo a todos los que tengan puntos de... Lo dije ayer en el encuentro del plenario de los chicos. Vos fíjate qué ejemplo dieron los pibes de 13, 14, 15, 16 años de los secundarios. Vos viste lo que pasó con el boleto estudiantil. Sí. Durante el año pasado, la legislatura de la provincia de Buenos Aires había sancionado una ley de boleto estudiantil gratuito, pero que había que reglamentarlo. Scioli no alcanzó a reglamentarlo y lo tenían que reglamentar las nuevas autoridades de la provincia. Se negaban a reglamentarlo, porque decían que era un gasto, no querían instrumentarlo. Hubo una gran movilización estudiantil que unió a todos, los hubo desde la más izquierda de los secundarios hasta los que dicen ser los secundarios de Perón, ¿no? O sea, de todo. Y juntos, a partir de la movilización y de la participación, lograron la reglamentación y hoy hay boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. No hace falta liderazgo. Pero entonces... No es nada más que somos todos iguales. Bueno, contame, ¿quiénes eran los líderes de esa cuenta de los Bueno, es una secundaria. Ay, es una secundaria y son chicos de 14 años. ¿Y cómo puede ser? Para Macri hace falta un líder opositor. Pero, Navarro, ¿cómo puede ser que pibes de 14 años, 15 años y 16 años logren que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires reglamente el boleto estudiantil? Y los sindicalistas que hace 20, 30, 40 años que están en cada sindicato, y los senadores y diputados que algunos ya van por el tercer y cuarto mandato, no puedan lograr cambiarle una política al gobierno. A ver, ¿vos por qué crees que es? ¿Porque le falta, porque los chicos son unos genios y los otros son unos brutos? ¿O porque los pibes fueron realmente por los intereses de ellos y nada les pudo torcer la voluntad? Y los otros están pensando cómo me va a ir, si voy a ser diputado, presidente, senador, si me mandan un carpetazo o no me mandan un carpetazo. Entonces, me parece que hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. No puede ser que pibes de 15, 16 años consigan un objetivo y gente que ha dedicado su vida al sindicato, su vida a la política, que son senadores, exgobernadores, no puedan lograr cambiar una política que se visualiza como equivocada por el conjunto de la población. A ver, un ministro político del PRO me dice, nosotros sí, vamos a perder votos, en el 2017 podemos sacar 32, 33%, pero con eso ganamos
porque va a estar dividido la oposición entre el Frente Renovador, un área del PJ, otra área del PJ. ¿Vos me querés hablar de internismo? ¿Vos me querés hablar de interna? No, Sí, te veo la intención de irme. La gente quiere saber quién va a frenar a Macri. Me parece porque si no somos todos, criticamos de afuera, No. Me parece que el tema de frenar es como... no me parece que sea eso lo que quiere la gente. La gente quiere una alternativa frente a cada propuesta. Me parece que esto es fundamentalmente, y que obviamente este tema del tarifazo, sí. ¿Cómo no pudo ser parado desde el Parlamento? ¿Cómo no pudo haber una ley? ¿Y cómo el gobierno además no retrocede? ¿Por qué hay que salir a pararlo? Cuando yo tuve el conflicto, mi gobierno tuvo el conflicto en el año 2008 con las patronales rurales, sí. Gran conflicto, que en eso debo decir que hay mucho más conciencia de clase en los sectores que más tienen que en los que menos tienen, y fundamentalmente en las clases medias. Sí. Nos pararon el país, nos boicotearon, nos tiraron alimentos, cortaron las rutas. Finalmente yo tomé la decisión de enviar, no me puse como algunos que dicen, finalmente lo van a tener que pagar, quieran o no quieran, lo van a tener que pagar, quieran o no quieran. Finalmente tomé la decisión de enviarlo al Congreso, porque no me considero muy democrática. Bueno, no lo puedo resolver yo, evidentemente, del Poder Ejecutivo. Vamos a pasarlo al Parlamento. El Parlamento resolvió, con el resultado que ya sabemos después del voto no positivo, y yo acaté la voluntad del Parlamento. Pero este gobierno que siempre se presentó como un gobierno que iba a escuchar a la gente, que cuando se equivocara iba a corregir, iba a rectificar, iba a dar marcha atrás, no ha dado marcha atrás en nada. Es más, sigue con el tarifazo para adelante, y bueno, y se revela que es exactamente lo contrario a lo que hicimos, bueno, pero por eso te estoy diciendo, el Parlamento debería haber tomado, hay muchos proyectos que no han podido ser tratados. Diputados de nuestro espacio político han presentado proyectos para parar el tarifazo. Finalmente lo hizo una Cámara federal en la ciudad de La Plata, pero la verdad es que estuvo la parte política institucional, el Parlamento, estuvo ausente. Es cierto, la oposición en su conjunto estuvo ausente de esto, y creo que es un gran vacío. No sé si hubiera pasado lo mismo si hubiera sido mi gobierno. ¿Vos qué crees que hubiera pasado si hubiera sido mi gobierno? ¿Vos no crees que se hubiera juntado toda la oposición, como en algún momento fue el Grupo A, ¿no? Como hubiera sido el Grupo A y hubieran sacado una ley? Bueno, creo que estas son cosas que no me tenés que preguntar a mí. Se lo tenés que preguntar un día, se lo tenés que preguntar acá a otros dirigentes de la oposición que tienen responsabilidad. Sí, pero a ver, la gente que la sigue a usted está esperando, digo, lo conoce, hay una expectativa. Bueno, no sé, ¿va a liderar la oposición? No tengo vocación de oposición, tengo vocación de construcción. De poder. No tengo vocación, nunca tuve vocación de opositora. Será porque cuando milité en lo institucional, por así decirlo, que fue a partir del periodo democrático del 83 en adelante, fui oposición durante un tiempo, pero luego cuando Néstor ganó la intendencia, siempre, bueno, fui parte del gobierno, o sea, tuve vocación oficialista, vocación de construcción, y me parece que la vocación de construcción no tiene que ver con lo partidario hoy. Me parece que la vocación de construcción es darle al país una oportunidad de que no se pierda todo lo que se construyó en 12 años y medio. Yo te digo, como argentina, he sido 2 veces diputada provincial, 2 veces senadora nacional, 1 vez diputada nacional y 2 veces presidenta de la República Argentina, la primera mujer. La última vez con casi el 55% de los votos. Solamente Perón sacó más votos que yo. ¿Mi vocación te parece que es la de un cargo, o mi vocación tiene que ser la de ayudar a la construcción de un país en donde no se pierda lo que hemos logrado? Que no nos vuelvan a endeudar hasta por acá para estar dentro de 10 años o 15, igual o peor que lo que estábamos cuando nuestro vino en 2003. No, ¿por qué todo tiene que pasar necesariamente por un cargo institucional? No me parece que tenga que ser así. ¿Por qué no planteamos formas novedosas de construcción política y de liderazgos políticos? A ver, presidente fue de la Rúa también. Hay muchos que se matan por ser presidente. Un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, presidente extremo que obtuvo el 51% de los votos, 50% de los votos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que descarta ser candidata?
No se trata de eso. Me parece que discutir ese tipo de cosas hoy, con esta situación y en estos momentos, me parece una falta de respeto a la gente. Y además también, ¿sabes qué, Navarro? Me acostumbré a no planificar mi vida, y mucho menos la política. Yo era bastante estructuradita y bastante planificadora, pero nunca planifiqué el desarrollo de lo que fui haciendo políticamente en la vida. Y después de lo que me pasó con Néstor, mucho menos. Después de lo que me pasó con él, bueno, me volví menos planificadora que nunca. Y eso que me decían muchas veces, como un dicho, cuéntale, si quieres ver sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, después de lo de Néstor me lo tomé muy en serio, así que decidí no planificar nunca más mi vida. Sí creo que tengo una responsabilidad histórica como militante política, no como dirigente, como militante política, la de ayudar a construir una nueva mayoría, que no necesariamente me tiene que tener a mí como protagonista, porque además esto de los egos le hace mucho daño a la política. Y me parece que plantearse hoy que solamente se puede liderar o solamente se puede construir desde un puesto de senador o de presidente, y me parece que no entender las cosas, no entender la historia reciente. A ver, ya te digo, De la Rúa fue presidente y sin embargo nunca lideró nada. No me interesa ese tipo de liderazgo, me interesa ese tipo de vocación. ¿Usted puede cambiar cosas porque era presidenta? Yo creo que no solamente pude cambiar cosas porque era presidenta, creo que pude cambiar cosas porque decidí liderar un proceso de transformación, no porque era presidenta. Me parece que fue mucho más importante. El otro día mi hijo me decía acerca de otro dirigente, él quiere, me va a matar, pero no importa. Bueno, no importa, no, nada. Hablando de su hijo, se reunió con Massa. Nada, no sé, preguntarle a él. ¿Cómo? No sé. Desde los 15 años he dejado de controlarlo en sus salidas. ¿Sí? Sí. Iba solo al boliche, no me decía con quién salía, ni con qué chicas estaba. ¿No le cuenta a Cristina, sabe lo que hablé con Massa? No me cuenta. No me cuenta, él es un dirigente político importante, tiene responsabilidad colegas, en una organización política importante. Pregúntele a él o pregúntele a Massa. Porque me tengo que hacer por Massa por... No es un límite Massa para usted. Mire, los únicos límites que hay en política son los límites que marcan las fronteras para entrar o pasar de un país a otro. Y sí, por supuesto, sí, también tengo límites, obviamente, no los genocidas, no los corruptos, sí, obviamente, son límites, sí, pero... Massa no. No voy a hablar de ningún dirigente. No voy a hablar de ningún dirigente. No me escuchó bien. No me escuchó bien. Es que siempre me decían que gritaba mucho. Sí. Por eso hablo despacito. Era cierto, Cristina. Sí, gritaba mucho. Sí. Y era porque ponía el dedito así. Y ponía el dedito así al monitorio. Y ¿sabes lo que pasa? Muchas veces me tuve que poner muy fuerte y darme fortalezas a mí misma. Sí. Vos sabés una cosa, Navarro. Cuando miro para atrás y miro los 8 años que me tocaron vivir como presidenta, las cosas que me pasaron, las que me hicieron, porque vamos a convenir que me hicieron cosas, ¿no? A veces me pregunto cómo hice para aguantar. A veces me pregunto de dónde saqué fuerzas para aguantar todas las cosas que me pasaron, en lo personal, hasta en mi salud, y las cosas que me hicieron. A ver, de repente alguien se enoja porque un señor en un tren va con un cartel que dice fulanito mentiroso. Yo vi carteles y mis hijos vieron carteles en la televisión que decían muerte a la yegua, maten a la yegua o demás. Son cosas duras, son cosas muy duras y las tenés que soportar y las tenés que pasar. Por eso siempre me pregunto cómo hice para aguantar tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Y ahora siente alivio? ¿Está más tranquila en el llano? Sí, ¿no se me nota? Sí. Sí. Olivos y La Rosada son terribles. ¿Sí? Sí. ¿No le gustó Olivos? No, es muy duro. No, Néstor odiaba Olivos. Néstor odiaba Olivos. ¿No es lindo el poder, la Casa Rosada, Olivos? Pero eso no es el poder, esos son los atributos del poder. No, eso no es el poder. Esos son los atributos formales que le hacen creer a los presidentes que tienen poder. Te dan el bastón, te ponen la banda, te dicen pasá, esta es la Casa Rosada, acá está Olivos. Y algunos creen que eso es el poder. No, esos son los atributos formales del poder. El poder es otra cosa. El poder es, en un país, tener la suficiente
fortaleza en la relación de fuerzas que existe en la política, no solamente de un país, sino de una región y del mundo, para poder decir, vamos a ejecutar esta política que va a beneficiar a tales y poder llevarla adelante. El otro día decía yo que tal vez no medía adecuadamente el tamaño de las transformaciones que estábamos realizando nosotros, los intereses que por ahí afectamos. Cuando uno piensa y dice, recuperamos las AFJP y entonces los que cobraron 12.000 millones de dólares en comisiones, claro, y uno se pone a pensar, claro, los que cobraban los 12.000 millones de dólares de comisiones te deben querer matar, Cristina, cuando le sacaste las AFJP. Y deben haber hecho cualquier cosa, entre ellos los bancos, el sector financiero y demás. El hecho de darle a los sindicatos, a los trabajadores, en una Argentina con un alto grado de sindicalización, el poder de paritarias libres todos los años, de poder reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y asegurarles desde el gobierno que siempre iban a tener salarios más altos que la inflación. Porque evidentemente no fueron los dirigentes sindicales los que lo lograron. Porque los dirigentes sindicales de los 12 años y medio de gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner son los mismos dirigentes que estaban antes de ellos y son los mismos dirigentes que están ahora. Están en los gremios de hace 10, 15 o 20 años y más también. Pero ahora ninguno de ellos logró paritarias por arriba de la inflación. Todos lograron apenas paritarias por la mitad de la inflación y pagaderas en el plan ahora 12 paritarias porque terminan de cobrarlas en enero o febrero. ¿Un dirigente sindical? Creo que hay buenos, creo que los hay buenos, creo que los hay buenos, sí, sin lugar a dudas, hay excepciones. Pero lo que te quiero decir, que esto no los convierte en malos a los dirigentes que no lograron las paritarias. A ver si se entiende lo que digo. No estoy diciendo que son malos y perversos los dirigentes que no lograron las paritarias ahora que tendrían que haber logrado. Digo que lo que ellos presentaban como un logro de los dirigentes sindicales era un logro del gobierno que garantizaba frente a los empresarios que los sindicatos pudieran lograr esas negociaciones. Esto no los convierte en malos, los convierte en débiles, que es otra cosa. Los convierte en débiles porque los sindicatos necesitan también un gobierno fuerte que los respalde. Porque en la relación de fuerzas entre capital y trabajo, lo más débil es el trabajo. Si además de ser lo más débil es el trabajo, tiene un Estado que en lugar de ponerse del lado del trabajo, se pone del lado del capital, bueno, ese sindicalista por ahí no es que sea malo, ese sindicalista por ahí es que no tiene la fuerza suficiente o tiene compromisos también con los empresarios o tiene temores a un carpetazo, porque lo que estoy diciendo yo lo hemos leído en letras de molde anunciados por editorialistas o periodistas que decían tal sindicalista no dice tal cosa porque le van a dar un carpetazo o tal dirigente político no dice tal cosa porque la auditoría de tal lugar no le da bien. Estas cosas las podemos leer todos los días en los medios. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? Que en 12 años y medio tuvimos paritarias libres y salarios por encima de la inflación. Obviamente, los empresarios no deberían estar contentos cuando yo iba cada vez que terminaba la negociación paritaria al Ministerio de Trabajo y se anunciaba la conformación del salario mínimo vital y móvil y después cada paritaria libre establecía aumentos por arriba de la inflación. Entonces, quiere decir que había un Estado que permitía estas políticas públicas. Ahora los trabajadores o los dirigentes sindicales que nos hacían huelga a nosotros por el impuesto a los salarios altos, a los altos ingresos, hoy no le hacen huelga cuando tienen la mitad del salario. Están hablando de hacer un paro. Sí, bueno, pero hablar... Hace 8 meses que empezó la... sí, pero nunca pasó lo que pasó ahora en materia de poder adquisitivo. En los últimos 12 años y medio siempre se iba un escalón arriba. Siempre se iba un escalón arriba. No estoy llamando al paro. No estoy Eso llamando... parecía. No estoy llamando al paro. Por favor, porque mañana, ya veo el video Graf, mañana Cristina convoca al... Bueno, un título espero. No quiere que le dé títulos. Ya los digo. No quiere hacer planes para el futuro, pero supongo que sabe lo que va a hacer la semana que viene. Digo, va a ir al conurbano, va a ir al interior, va a caminar. Y por lo pronto, ¿viste el lugar donde estamos hoy? Sí. El Instituto Patria. Ese es un lugar de trabajo muy importante, donde me reúno con gente, donde hay reuniones y jornadas de distintas actividades. En definitiva, bueno, esta semana estuve en el homenaje en este mismo lugar a Chávez. Ayer estuve en el plenario de estudiantes secundarios porque quería visibilizar
esto del boleto estudiantil y quería visibilizar esta lucha de los secundarios. Yo decía, ¿cómo no puede ser posible que chicos de 15 años logren cosas, te vuelvo a repetir, y los grandes no las logren? Y me parece que mi deber en todo caso es visibilizar estas cosas y discutir estas cosas y debatir estas cosas y luego, obviamente, reunirme con dirigentes y con no dirigentes y trabajar, estudiar, leer, estar en el Patria, hacer actividad. Tengo también invitaciones para ir al exterior, para ir a Ecuador, por parte si me dejan la justicia, el Poder Judicial, el juez me deja ir. ¿Cuándo? Creo que la invitación es para septiembre, en Ecuador. ¿Va a estar más tiempo en Buenos Aires? A mí me gusta mucho el sur. Vemos. Voy, sí, me siento muy bien en el sur. Me siento, es mi lugar, me siento muy bien ahí. Obviamente tenía que venir acá, tengo a mi hija acá, mi nieta acá, tengo que venir a trabajar también acá, repartir mi tiempo, ¿sí? ¿Usted qué quiere saber lo que voy a hacer yo? Sí. ¿Y por qué se lo tengo que contar a usted? Y en cámara. Bueno, en la idea nos pusimos todos acá para hablar de eso. Sí. No, yo no creo que a la gente le interese eso. Sí, hoy, no. Sí, porque eso es hacer política, salir a caminar a la gente le interesa cómo va a llegar a... Escúchame, nene, la berenjena está a 200 pesos el kilo. El kilo de morrón está 130 pesos. Te voy a decir algo. ¿Vos viste mi reportaje con los periodistas extranjeros? Obvio, claro. Bueno, ¿viste la última parte cuando hablo del queso por salud, la Serenísima, que en la anónima de Brown estaba a 280 pesos? Bueno, vine acá el otro día y compramos, yo no fui al supermercado, va la señora que trabaja en casa a comprar, y compró mi queso por salud, la Serenísima, en una cadena de supermercados que no es la anónima, muy conocida de acá, y estaba 118 pesos, fue lo primero que vi, y 540 gramos. Así que imagínate, si en la cadena y en el disco de Recoleta, que es caro. Y en el disco, no me hagas decir, es maldito. Seguro que fue ahí, ¿dónde me queda ahí al lado? Bueno. 118 pesos. Sí. Fue lo primero que miré, porque me había quedado con la vena así. Entonces digo, a ver, me pregunto, si el secretario de Comercio, que es el que tiene que controlar la política de precios, que es de la familia Brown, que son los dueños de la anónima, es el que me pone la Serenísima a 280 pesos en el Calafate, y las otras cadenas me lo ponen a 118, estamos en el horno, Navarro. Estamos en el horno. Entonces me parece que esas son las cosas que hoy le están interesando a la gente. El churrasco, la comida, la prepaga, que aumentó también una barbaridad porque se han permitido aumentos muy grandes. Nosotros durante nuestra gestión, fundamentalmente en los últimos tiempos, no permitíamos aumentos de más de un dígito y además escalonados. Nunca eran todos juntos. Los colegios también han aumentado, porque obviamente el tarifazo ha sido muy importante y todos además han visto como señales, porque el Estado emite señales también a la sociedad económica, a los actores económicos. Si vos tenés un Estado que despide gente, si vos tenés un Estado que dice que no hay que controlar nada a nadie porque existe el libre mercado, está emitiendo señales y entonces obviamente comienzan los corrimientos en los laboratorios, los precios de los medicamentos. Parte de la crisis que tiene, por ejemplo, el sector tambero, además del precio internacional de la leche, además del precio internacional del maíz. Vos sabés que el tambo también tiene mucho producto farmacológico y los productos farmacológicos han aumentado terriblemente. Si a eso le sumás también el tema de la cadena en el supermercado, de lo que le cobran, le pagan al tambero y lo que es el costo final, los costos de los lácteos ha tenido un aumento exponencial que no se condice con lo que le están pagando también al tambero. Siempre fue una tensión permanente esa, pero nunca... A mí me parece que ustedes también tenían un problema ahí, ¿no? Entre lo que ganaba el productor y lo que pagaba la gente. Siempre fue una tensión permanente, pero nunca con el nivel de desfasaje que hoy hay entre el precio en la puerta del tambo y lo que le está costando a la gente la manteca, la leche y los quesos. Nunca un desfasaje. Esas 4 cadenas de supermercado son los grandes ganadores de este país, se llevan una parte de la renta impresionante, pero, y no lo cambió nadie, Cristina. Pero hoy me parece que está un poco más desfasado y yo creo que en definitiva hoy la gente está retornando, aunque te parezca mentira, es una cosa que yo estoy advirtiendo, ya no va tanto al supermercado y termina yendo más al comercio de barrio, de vuelta a la verdulería, porque obtiene, además de financiamiento, precios diferentes
equivalentes a los que tienen las cadenas de supermercados. Te digo que muchas veces encontrás un precio más barato en un mercadito del barrio que en la cadena de supermercados. Hay una parte de la sociedad que tiene expectativas, que sigue teniendo expectativas en el presidente Macri. La esperanza nunca debe perderse. Sí. Y hay una parte de la sociedad que está muy desanimada, ¿sí? Por ahí los que están más cercanos a usted, digo, y parece que todo es mala onda, más en mi programa, ¿no? Donde tratamos de contar todo lo que pasa. Digo, ¿no hay algo bueno para decirle a la sociedad del futuro? Yo creo que lo que se le puede decir de muy bueno a la sociedad es que el futuro es ella, en definitiva, lo que ella decide que va a hacer. Yo me acuerdo cuando Néstor hablaba a la sociedad y les decía que estábamos en el infierno, pero que teníamos que salir y que íbamos a salir. Yo me acuerdo que fueron muy duros los primeros años. Él siempre me dijo a mí que a mí me iban a exigir mucho más que a él, porque como veníamos de una crisis tan terminal como fue la del 2001, como estábamos tan mal en el 2003, a él no se le exigió lo que se le exigió a mis gobiernos. Sí. Yo creo que tuve además otro componente que es el componente femenino, ¿no? Me parece que eso también tiene y pesa mucho en la balanza en una Argentina donde todavía en muchos sectores hay una misoginia con respecto a las mujeres en el poder, ¿no? Pero creo que fundamentalmente la sociedad es la que, lo dije creo que el 9 de diciembre cuando hablé, creo que también lo dije el 13 de abril. ¿Te acuerdas que el 13 de abril yo mencioné la factura de luz y de gas? Nadie hablaba de eso en la Argentina, nadie. A la gente tampoco le importaba porque todavía no le había llegado. Como yo estuve 8 años sentada ahí en la Casa Rosada y no estuve de prestada, y yo escuché y leí las resoluciones del Ministerio de Energía y escuché lo que pasaba y sabía cómo venía, yo sabía que iba a implosionar cuando finalmente le quitaran, porque no solamente le quitaron el subsidio y aumentaron el precio. O sea, 1.300% de aumento, para después decirte, bueno, no, en realidad 1.300 no, te lo dejo en 400. Entonces, vos como sociedad... Ahora, ¿qué expectativa pueden tener los más humildes si tienen un presidente que gobierna para los ricos y una oposición que no hace nada? Pobre gente, digo. Eso es lo que yo digo que usted le diga. Yo creo que la gente finalmente termina organizándose de un modo o de otro modo, como se organizaron los chicos en la provincia de Buenos Aires y fueron a reclamar con participación y movilización la reglamentación del boleto estudiantil y lo obtuvieron. Como por ejemplo la gente de Villa Gesell paró cuando recién vino el tema del tarifazo, el tema de la tarifa, y ahora vamos a ver qué va a pasar con las tarifas. Va a ser un examen importante para la sociedad, para las instituciones y para la sociedad el tema de las tarifas. Pero ¿sabes por qué va a ser una cuestión importante? Porque no es que la gente va a decir, no, me parece que es caro y entonces como está cara la manteca no la compro, o como está caro el morrón no lo compro y compro otra verdura, o como está cara la berenjena no hago berenjenas al escabeche. El problema es que la gente no va a poder pagar las facturas, Navarro, porque va a tener que elegir entre pagar las facturas o comer. Entonces me parece que ahí va a estar el clic. Lo mismo va a pasar con el fútbol para todos. Vos fíjate que ahora no se dan cuenta, pero el año que viene, cuando el hincha de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente, se siente frente al televisor y le muestran las tribunas de vuelta en lugar del partido que estuvo acostumbrado a ver y posiblemente no tenga la plata para el cable, me parece que ahí va a venir el tema, no de la reacción, que no se trata de reaccionar, se trata de accionar, me parece que es esa la clave. Y me parece que es un trabajo conjunto de dirigencias sociales, de dirigencias políticas y de la sociedad. Yo creo que los dirigentes tampoco pueden ir adelante de la gente en una suerte de activación o de activismo sobredimensionado. Eso nunca fue bueno. Y además no conduce a nadie y conduce a hastío de la sociedad frente a un hiperactivismo. Pero me parece que la sociedad también deberá hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le cabe, porque los que están sentados no están sentados por obra del Espíritu Santo. Hubo una decisión de la sociedad. También es cierto que hubo una manipulación de los medios de sociedad que llevaron a confusión a muchos sectores de la sociedad. ¿Las elecciones por los medios? Hubo un punto, mira, creo que el día que nosotros hagamos un análisis en serio
y cuando digo nosotros, digo como los argentinos como sociedad, de cómo se manipuló a la sociedad. Si a la sociedad le dijeron que no iba a haber tarifazo, a la sociedad le dijeron que no iba a haber devaluación, a la sociedad le dijeron que nadie nunca más iba a pagar el impuesto a las ganancias, que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Vos recordás algún gobierno que en la Argentina se hayan dicho y hecho las cosas que se hicieron durante mis gobiernos sin que nadie fuera molestado? Realmente un grado de libertad absoluta. Bueno, a la gente se le dijo que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias y que además todos iban a ser más felices y que no se le iba a quitar nada a nadie de las cosas que ya tenían, que al contrario, iban a tener esas cosas y que iban a ser todos felices. Y bueno, y así todo, hubo apenas 1,5 puntos de diferencia entre una fórmula y la otra en el balotaje. Yo me acuerdo en este mismo instituto, mostré la tapa de una revista muy emblemática en la República Argentina en cuanto a caricaturas sobre mi persona, y mostré la caricatura de Dilma Rousseff de Istoe, que también es, digamos, la paralela de esa revista en Brasil, y era exactamente la misma caricatura, las mismas cosas. A mí me presentaban como una persona con rasgos de histeria y de locura, y a Dilma también, ambas mujeres. Hubo un enlatado, hubo una forma de agitar desde la oposición, desde las redes de comunicación, bueno, los trolls que ahora de repente se descubren. ¿Cuándo se descubren? Cuando los denuncia un conocido animador de televisión. Pero esto existía, esto lo sufrió Daniel Filmus en la campaña por la jefatura de la ciudad en una causa penal que terminó sin pena ni gloria. Entonces, todo este combo de cosas en una sociedad con un grado de mediatización muy fuerte, porque a ver, en sociedades pequeñas donde vos tenés un contacto permanente entre la dirigencia y la sociedad es mucho más fácil neutralizar lo mediático. En sociedades urbanas de más de 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, es imposible hacerlo. Está sujeta, yo siempre decía algo, en mi provincia cuando vos cuando estás en Río Gallegos o en Calafate, yo no prendo la televisión para ver si me pongo un abrigo. Miro por la ventana, abro la puerta, digo, bueno, voy abrigada. Acá prendo la televisión y si el de la meteorología me dice que va a llover, salgo con paraguas. Y si me dice que no va a llover, salgo sin paraguas y me mojo. Con lo cual, este grado de dependencia mediática es el que vive la sociedad contemporánea de hoy. Por lo tanto, desconocer el peso de los medios y desconocer inclusive declaraciones que el otro día estaba viendo de del jefe editor de un conocido matutino que hicieron periodismo de guerra. A confesión de parte, relevo de prueba, periodismo de guerra. ¿Hubo una guerra en la Argentina? Bueno, entonces me parece que son cosas para analizar y creo que, bueno, tenemos la obligación como argentinos de hacerlo, sobre todo para no volver a equivocarnos, porque todos podemos equivocarnos, todos podemos confundirnos. En algún momento de nuestras vidas siempre cometimos errores y nos equivocamos. El problema es que una vez que uno ha advertido ese error o esa confusión, no haga nada para remediarlo. Cristina, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vemos el martes a las 22 horas en el Destape. Chao, gracias por acompañarnos.